Empieza la audiencia pública en La Ley es la Ley por Capital. Bien, esta campanita nos indica que, como no puede ser de otra forma, hoy domingo estamos empezando una edición especial, la primera de este año de La Ley es la Ley por Capital. Soy Roberto Miranda, un saludo muy cordial a todos ustedes y acompañándote este domingo por la mañana, porque seguramente algunos se aprestan a salir fuera de Lima, algunos se aprestan dentro de unos instantes a tomar su movilidad para poder dirigirse a algunos puntos de la capital, sobre todo la parte de los balnearios, en donde hay playas y donde pueden tener un lugar de esparcimiento. Pero hay un tema muy importante que todos debemos de saber, es justamente conocer nuestros derechos con respecto a las posibilidades o contingencias que se podrían presentar en caso, Dios no quiera, haya un accidente de tránsito que puede ser con consecuencias materiales, pero también puede haber consecuencias mortales. Y esta semana ya hay 52 familias que han sido enlutadas por un accidente que lamentablemente se produjo nuevamente en una zona conocida como la Curva del Diablo en Pasamayo. Pero ese no es el único lugar, dirán ustedes. Hay muchos otros lugares en el país que también son peligrosos y sin ir muy lejos, algunos dirán, en mi propio distrito hay cruces en donde no existen semáforos. Pero para tratar acerca de estos temas sobre las responsabilidades, tanto de carácter penal, sobre cómo está la justicia vial, cómo está la justicia de la seguridad de tránsito, porque ya hemos tratado hace una hora y media acerca de la prevención, acerca de todo aquello que significa la providencia que debe tomar la autoridad. Ahora vamos a tratar el post-accidente. Después del accidente, ¿qué pasa después del accidente? Ustedes me dirán, y para eso tenemos a dos especialistas. Tenemos al doctor Jonathan Correa Arias, abogado especialista en Derecho Penal del estudio UGAS Segarra, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Y también al doctor Gabriel Bustamante, él es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros. ¿Cómo estás, Gabriel? Roberto, encantado. Buenos días. Bien, encantado de estar con ustedes porque justamente nos trae a colación esta reflexión. Yo hace unos días salí fuera de Lima y le decía a Gabriel que de aquí a 100 kilómetros hacia el sur ya tenía que haber pagado dos peajes. Uno de 5 soles, a la altura más o menos del kilómetro 25 o 20 de la carretera Panamericana Sur, y otro casi al 78, 80 me parece. Uno era de 5 soles, otra era de 14 soles. ¿O me equivoco, Gabriel? Sí, efectivamente. Son peajes, ¿no es cierto? Sí, son peajes mediante el cual, por la captación del peaje que paga cada vehículo particular, o los buses o los camiones por cada eje, generan muchas indemnizaciones que son invisibles para no solamente el conductor, sino el piloto y los copilotos, e incluso los pasajeros. Ahí vamos, Gabriel, porque lo que quería yo ejemplificar en este momento es que hay muchos que están saliendo fuera de Lima y ya han pagado esos 5 soles. Así es. Y si van a, vamos a decir, Asia o a otros puntos más allá, van a pagar unos 14 soles más. Esas papeletas que nos dan impresas, ¿para qué nos sirven y qué derechos contienen? Tiene varios derechos, grúa, servicio telefónico, pero también los seguros. Ajá. Le da 3 coberturas: muerte accidental en ese tramo carretero, le da invalidez permanente y le da también gasto de curación, ¿no? Apenas uno transpone y llega al lugar donde termina el tramo carretero, hay esa responsabilidad, no solamente para los ocupantes, sino para los peatones. O sea, inmediatamente debe haber una ambulancia, debe haber, digamos, un movimiento de policía de carreteras para que puedan colaborar con un incidente que podría producirse. Y sobre todo, Roberto, ese pago del peaje origina una responsabilidad del concesionario. No solamente decirle, como el caso actual de Norvial, que han sacado un comunicado y dicen, no se preocupen, ustedes tienen $2.000 en caso de muerte, tienen $2.000 por invalidez permanente, pero no dicen, lo que te mencionaba hace un momento, que ellos facturan, el caso de Norvial,
125 millones de soles por concepto de peaje al año. 125 millones a de ver, dólares. Vamos a hacer cifras. 125 millones De soles al año. Porque de soles al según año. informe oficial en los estados financieros, desde el año 2013, Roberto, hasta el tercer trimestre del 17, han facturado 527 millones de soles, un promedio de 125 millones de soles por año. Entonces, si vamos en el balance al final, hay una rentabilidad de 47% antes de impuestos. ¿Qué empresa gana 47%? Es una fortuna. Es una recontra fortuna. ¿Y en qué se invierte? Muchos nos preguntarán en qué se invierte, porque es el otro lado de la moneda de estos accidentes de tránsito, porque dicen accidentes, muertes, luto, pero realmente el dinero que ha sido recaudado, ¿en qué se invierte? Así es. Ayer se ha presentado el ministro Yufor, el ministro de Transportes, al Congreso y ha dicho, ellos no tienen ninguna responsabilidad en materia de seguridad. Claro, pues, si el dinero que están facturando lo están empleando para metérselo al bolsillo. Y Norvial es igual a Graña y Montero y Camet. ¿Qué cosa? Norvial. Estas empresas que están comprometidas incluso con el caso Odebrecht. Así es, señor. Ellos son dueños de Norvial que han facturado, repito, 46, o sea, han ganado a los bolsillos 252 millones de soles. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque debe haber una responsabilidad civil de Norvial, o sea, debe incluirse a la empresa de transporte, al camión que los impactó, que los colisionó, y también a Norvial. No puede ser posible. A la concesionaria te refieres. A la concesionaria. 9:12 de la mañana, estamos aquí en Capital, los accidentes de tránsito y sus consecuencias en el Perú. Estuvimos hablando hace un instante con Gabriel Bustamante, especialista en seguros, pero también estamos con Jonathan Correa, él es abogado especialista en derecho penal. Doctor, hemos visto, de acuerdo a las imágenes que también fueron representadas a través de transmisiones de Capital, que la unidad móvil, este tráiler, ¿no es cierto?, queda prácticamente cruzando esta doble vía que hay en el Serpentín de Pasamayo. ¿Eso es una evidencia? ¿Eso es una prueba de que hubo algún grado de responsabilidad mayor en el conductor del transporte de carga pesada sobre la responsabilidad que pudo haber tenido también el conductor de la empresa de transporte de pasajeros? Claro, de hecho, la invasión del carril contrario responde también a la excesiva velocidad, pero no simplemente porque iba en una excesiva velocidad, sino justamente en la curva incrementa la velocidad. Esto sale a raíz de la prueba, un elemento de convicción que se da en juicio, es el análisis del GPS del vehículo, y ahí determinan de que el vehículo justo en ese tramo incrementa la velocidad, superando el máximo permitido. El máximo permitido del lugar era 45 kilómetros. Había una pancarta, ¿no es cierto?, en la cual establece 45 kilómetros para dicha curva, que es la curva del diablo. Exactamente. Y la persona, el conductor del tráiler, declaró que sí vio esa señal, pero a pesar de ello incrementó la velocidad, a pesar también de estar en esta curva del diablo, una curva peligrosa que implica pues varios accidentes de tránsito, que ya no solamente es esto ya es conocido, este lugar es posible de tantos accidentes de tránsito a cada momento, a cada instante. Así no es reciente esto siempre pasa. Siempre pasa. Son las 9:14 y seguramente tú eres conductor y habrás manejado no solamente por el Serpentín de Pasamayo, algunas rutas en las que hay curvas cerradas y te exige que haya una velocidad controlada. No puedes excederte de una velocidad porque tendrías que necesitar abrirte, como decimos nosotros, si vienes por la derecha, abrirte hacia la izquierda para que de esa manera ganes viada y puedas pues, sortear esa curva. Pero cuando estamos hablando de una velocidad controlada, significa que ambos, ¿no es cierto?, aquellos que vienen tanto de ida como de vuelta, están en la obligación de tener una velocidad controlada. Entonces, ¿a eso qué le llamamos, doctor? ¿Eso es negligencia? ¿Eso es dolo eventual? ¿De acuerdo al derecho penal? De acuerdo al derecho penal, esto es un factor de atribución a nivel de culpa. Culpa justamente a raíz de la imprudencia, de la inobservancia de los reglamentos de tránsito. El reglamento de tránsito, artículo 82, 90 y siguientes, hacen alusión a lo que el conductor debe
debe seguir cuando maneja. Por ejemplo, en momentos de lluvia, en momentos de curva, ¿qué es lo que debe hacer el conductor? Reducir la velocidad. Más aún, si así no hubiese señalización, el reglamento es claro. Cuando se vea, se pueda evidenciar de la condición de la carretera que debe desprender de mí un actuar específico, el conductor está obligado a hacer una reducción de velocidad, está obligado a tener precaución. Precaución, prudencia, ¿no es cierto? No puede simplemente alegar de que no vio a nadie porque justamente la curva le impedía eso. 9:16, estamos aquí en Capital analizando, desmenuzando, descifrando los derechos que tienes tú acerca de un accidente, ¿no es cierto? Los derechos que surgen por la adquisición de un seguro, ya sea el SOAT u otros que nos está explicando también Gabriel Bustamante. Son las 9:16, regresamos con tu participación al 212-5353, 0824-802. Estamos en Capital hasta las 10 de la mañana con La Ley es la Ley. Soy Roberto Miranda, me da un gusto de poderte acompañar en este primer domingo en la cual estamos reiniciando nuestras actividades en el programa La Ley es la Ley. Regresamos en unos instantes. Son las 9:19, vemos imágenes de la vía expresa, ya está calentando un poco más el sol en nuestra ciudad capital y precaución para todos aquellos que se inician ya un trayecto un poco lejano, van por algunas pistas tanto para el norte como para el sur. Tengan mucho cuidado, actualmente ya sabemos que la vía de Pasamayo ha sido cerrada, ¿no? Para el tránsito de transporte al menos de pasajeros. Bien, Gabriel, tú eres especialista en el derecho de seguros y quisiéramos saber cuáles son esos seguros invisibles del que siempre has tratado y quisiéramos un poco descifrar cuáles serían esos derechos que tendríamos que reclamar ante un evento fortuito que se presentara. Así es, adicional a lo que hemos tratado de lo que es el seguro de peaje, viene el SOAT. El SOAT tiene dos grandes amparos cuando la persona fallece o cuando sobrevive. En caso de fallecimiento, si la víctima es soltera, cobran 16.600 soles sus ascendientes, papá y mamá, 50% cada uno. Y si un ratito. Ahí en ese caso nos está escuchando de repente algún televidente, oyente, ¿no es cierto?, que nos sigue en Capital, nos dice, bueno, efectivamente estoy en ese caso, pero... Soltero, ¿no es cierto? Sin hijos y sin esposa y sin conviviente. Soltero, sin hijos, sin esposa, sin conviviente, descendientes ni nada. Correcto. Pero, ¿requiere hacer una sucesión intestada para hacer esa reclamación? Para efecto del SOAT, no señala la ley. Algunas malas empresas están requiriendo esto, que es caro para una persona de bajos recursos, claro, ¿no? O tedioso en cuanto a la demora y segundo al Estado. Pero en este caso dice un documento que conforme el grado de sanguinidad, papá y mamá con la partida de nacimiento y la partida de matrimonio. Y en caso que no sea soltero, sea casado, incluso que tenga conviviente, ya pueden cobrar, claro, los convivientes 50%. Ya tienen derecho. Ya tiene derecho en el SOAT. Hay un decreto específico para este caso. Y la persona que, por ejemplo, tenga hijos en edad menor de 18 años, se le abrirá una cuenta de ahorros al niño para que cobre una vez que tenga la mayoría de edad. A nombre del niño. Del niño. Pero hay casos en que muere el papá y deja al niño de 1 año. Entonces le faltarían 17 años para que la mamá o el tutor, etcétera, puedan disponer. Entonces ahí se hace un trámite ante el banco para demostrar que con ese dinero tienen que mantenerlo. Hay necesidad, ¿no es cierto? Exactamente. Y se han dado casos de que ha procedido. Y si en caso no fallece la víctima, hay 3 derechos. Los gastos médicos, que son 20.750. Yo no señalo como señala el representante de las aseguradoras que dice 5 UIT. La gente no sabe qué cosa es una UIT. Claro. Y la UIT o UIT es la unidad impositiva tributaria. Que justo ha cambiado 2 días después del accidente. O sea, hay que señalar los montos. 20.750 soles es el derecho para gastos médicos. Hay otro derecho, Roberto. Si la persona está incapacitada o tiene un descanso médico, puede cobrar hasta 850 soles, un sueldo mínimo por cada mes, hasta un tope de una UIT que son 4.150 soles.
trabaje o no trabaje, sea niño, anciano, joven, adulto, le corresponde esta indemnización. Si sobrevive, hay una invalidez permanente y también puede haber una incapacidad temporal. Así es, la invalidez permanente es la tercera. Y justamente nosotros hemos preparado una tabla donde cada parte del cuerpo tiene un valor. Ajá. ¿No? La amputación de un miembro. Aunque es invalorable, ¿no es cierto? Es inapreciable en dinero. De todas maneras, esos valores, ¿quién los establece? Esto los establece Gabriel? el SOAT, justamente la ley del SOAT, pero que nosotros lo hemos dividido, digamos, en la parte del cuerpo para hacerlo más gráfico. ¿no A es través cierto? de las imágenes de Capital Televisión podemos ver un gráfico en la cual hay está el cuerpo humano, obviamente, con los miembros superiores e inferiores. Y podrías un poco describirnos, por ejemplo, en algunos detalles. Por ejemplo, Gabriel. la amputación de una pierna por encima de la rodilla tiene un valor de 9.988 soles. Una pierna tiene un valor Sí, por encima de la rodilla, si ha sido amputada, desmembrada, por encima de la rodilla. le da una indemnización a la víctima de cerca de 10.000 soles. Pero yo le doy un dato adicional. Si no ha consumido los gastos de curación, váyase usted a poner una pierna ortopédica que también le corresponde por el SOAT. ¿Ya? Cirugía plástica, cirugía estética, de repente le golpearon la vista y quedó a la mitad, ya no ve 20-20, sino ve menos, también le corresponde una indemnización. Esto es por el lado del SOAT. Okay. Pero como comentaba el doctor hace un momento, el camión impacta al vehículo que ha tenido el SOAT. Entonces, ahí existe una responsabilidad civil extracontractual. Y este camión tiene un seguro contra todo riesgo que cubre al vehículo en sí y los daños a terceros. Claro. Recordemos el derecho napoleónico, todo aquel que causa daño a un tercero está en la obligación de reparar el daño causado. Y esta póliza tiene una cobertura en el Perú mínimo de $150.000 que debería ser repartido en los daños de la propiedad, del property del vehículo y de los pasajeros. Adicionalmente, se activan muchos seguros. Por ejemplo, una persona que trabajaba quinta categoría en planilla, salud, que es aportado por el empleador, Claro. le da 2.070 soles para gasto de sepelio. O sea, aparte de los 4.000... Hay un derecho adicional, entonces. Adicional. Sin caso fuera asegurado por salud. Por quinta categoría. Ese empleado, Roberto, aporta el 13% de su sueldo para la AFP. Claro. La AFP le va a dar lo que se denominan los seguros previsionales y una cobertura de invalidez, una cobertura de sepelio y una cobertura de sobrevivencia. Algunos quieren ir apuntando todos estos detalles tan importantes que nos está dando Gabriel Bustamante. Vamos a hacer luego un recordaris y un repaso. La viuda en este caso, no se olvide, no solamente debe cobrar los seguros previsionales a la AFP, sino su fondo, la cuenta individual de capitalización. Claro. Y si esta persona, por ejemplo, se enganchó, como estamos asesorando, el día jueves nos estamos yendo a Huacho a asesorar a las familias, jueves vamos a estar temprano en la municipalidad, pero hay personas que han comprado su casita, Roberto, o se han comprado un auto, Claro. o han pedido un préstamo. Existe un seguro de desgravamen. Muerto el titular, muerta la deuda. Estamos en el 212-5353. Si estás en provincia, 0824-802. Gabriel Bustamante, especialista en seguros, y el doctor Jonathan Correa, especialista en derecho penal, está descifrando todos estos detalles que tienes tú que saber con respecto a los accidentes. Después del accidente, ¿qué pasa? Ya hemos escuchado bastante acerca de la prevención, acerca de la curva del serpentín y todo esto que ya conocemos como noticia, pero hay que conocer qué es lo que pasa después. Estamos en el 212-5353, 0824-802. Si tienes un caso parecido, si tienes un caso por reclamar, aquí están nuestros especialistas. Jonathan Correa es abogado del estudio Ugas Segarra y quisiéramos con él, ya que habíamos planteado este tema de la responsabilidad o corresponsabilidad del chofer del tráiler y de su culpabilidad, ¿cuál sería la responsabilidad de carácter civil que puedan tener los propietarios de ese vehículo? Porque una cosa es el conductor de transporte, ¿no es cierto?, que cubre de repente por un horario determinado, pero también hay un responsable, ¿no es cierto?, que es el propietario de esa empresa o de esa unidad vehicular. Bien, mire, en concreto, responsabilidad penal de la empresa no hay en este caso. ¿Por qué? Porque para ser responsable una empresa, penalmente hablando, tiene que haber sido utilizada toda su organización para favorecer el delito o para ocultar el delito. Lo que sí hay es una responsabilidad civil
que se puede aparejar a un proceso penal. Y esto incorporando a esta persona jurídica como tercero civilmente responsable. Porque si bien, ya lo explicó, hay daños que se cubren con el SOAT, con el peaje, estos responden a un daño emergente. Lo que me cuesta curarme, lo que me cuesta el CEPEDIO, pero y el lucro cesante, esta persona que ya no puede utilizar su mano, no puede trabajar igual que una persona que ya no va a ser contratada, ¿no es cierto? Con los mismos para ingresos. determinados servicios. Claro. Lo que tampoco contempla, digamos, este SOA, de este peaje, es el daño moral. Me han quitado a mi familiar. ¿Quién me ese puede dolor decir? Del padre, ¿no? Que hemos visto, dolor. ¿no? El dolor del padre por su hija Indira, justamente. Lo que le importaba al padre, más allá incluso de todo, era saber la verdad. ¿Dónde estaba el cuerpo de su hija? Claro. Esto responde más que a un solo tema de reparación civil, responde a una justicia restaurativa que implica, para el lado penal, la satisfacción del responsable. Jonathan, nos están llamando ya bastantes oyentes y también televidentes que nos siguen a través de Capital 3.1, señal digital, Movistar 552 y Claro 515. Y estamos con Henry desde San Juan del Lurigancho. Buenos días, Henry. Bienvenido a La Ley es la Ley por Capital. Buenos días. Quisiera hacer una consulta. Creo que es algo relacionado. Lo que pasa es que mi papá falleció y él había sacado un préstamo. Tenía como aval a mi mamá la primera vez. En la segunda no fue el aval, él sacó por su cuenta y él ya falleció. Y ahora el Banco Azteca, ya debo procesar los papeles, pero sigue diciendo que si el aval tiene que pagar, pero si el aval la segunda vez no fue a firmar, ¿cómo podría ser eso? Sí. Henry, ¿estás en línea? Sí. Henry, mira, no te hemos podido captar muy bien, digamos, la intención de tu... Sí, ¿me escucha? Ahora está muchísimo mejor. Ahora sí, vamos, Henry, con tu pregunta concisa, breve, para que los especialistas... Mi papá sacó un préstamo al Banco Azteca. Mi mamá fue su aval la primera vez. En la segunda vez él fue ya por su cuenta y el aval que fue mi mamá no fue. Entonces el banco dice, lo sigue cobrando, pero ella falleció. Sí, Henry, no es el tema que estamos tratando, pero de todas maneras te vamos a dar un teléfono al final para que puedas tú absolver esta consulta en forma directa. Renan se encuentra en ATE. Buenos días, Renan. Bienvenido a La Ley es la Ley por Capital. Renan. Miguel se encuentra en La Victoria. Buenos días, Capital. Un abrazo, Miguel. Mire, ¿Qué tal domingo? Ojalá que sea bien, ¿no? Porque de todo deseamos que sea bien el domingo y todos los días del año. Mire, esto de lo que está pasando, de la catástrofe y todas estas cosas, los señores que han estado trabajando, estos deudos que han estado trabajando, que se van a jubilar a los 60 o las mujeres de 50, debe la empresa hacerse parte de la culpa, la mea culpa, y darle todo ese sueldo que hubiera ganado esa persona a su familia. Y déjese de vainas, y que el Poder Judicial debe actuar, o sea, formalmente, debe darle todas las garantías a esas familias, y qué bonito, entonces va a ser una confianza total. Todo el mundo va a querer seguir viajando porque hay una respuesta total de todo lo que aseguran a la gente y lo que cuidan a la gente. Bueno, según mi parecer, también estas firmas, debe haber sanciones para todos estos que hacen las pistas y todas esas cosas, que no ponen señales, a los alcaldes, al señor Castañeda, que dice que no, yo le apoyo a Keiko, claro, para defenderse de odios y tanta vaina. Bueno, yo quiero decir de que alguien quiere aportar ideas para que no haya accidentes, yo soy uno de ellos, mire. Gracias, Miguel, gracias. Tenemos varias llamadas telefónicas y vamos a continuar con la recepción de la llamada de Ana, quien se encuentra en Santa Anita. Buenos días, Ana. Buenos días. Bienvenida a La Ley es la Ley por Capital. Buenos días. Quería hacerle una consulta. ¿Cómo no? El día 27 de diciembre, mi tía le atropelló un carro. Ajá. Y a consecuencia de eso, falleció en el hospital Hipólito Unanue. Y ahora, mi consulta es, el chofer no tiene SOAT, no tiene ningún documento, ya se procedió con la denuncia, pero hasta el momento no nos han, no han cubierto nada, ningún gasto, no se sabe nada.
Solo que el día 8, creo, nos han citado para la fiscalía. Para la fiscalía. Bien, está identificado entonces el conductor y el propietario del vehículo, eso sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien, Anita, con tu pregunta vamos a irnos a una pausa, pero no te muevas de Capital porque regresamos con las respuestas de los doctores Jonathan Correa y Gabriel Bustamante, quienes son nuestros panelistas esta mañana. Regresamos. Nueve y 36 de la mañana, estamos aquí en Capital. Soy Roberto Miranda, en una edición más de La Ley es la Ley, con Gabriel Bustamante, con respecto a los derechos que usted tiene por ser asegurado, por tener un SOAT, y también con Jonathan Correa, el abogado del estudio Ugaz Segarra, tratando y desmenuzando justamente el tema penal de todas estas infracciones. Pero tuvimos una llamada de Ana de Santa Anita. Ella nos manifestó que el 27 de diciembre, lamentablemente por un accidente de tránsito, falleció su tía. Pero el conductor no tenía, el vehículo no tenía SOAT. ¿Qué pasa en esos casos, Gabriel? Son casos poco frecuentes, pero existen, ¿no? Lamentablemente el conductor del vehículo o el propietario no ha adquirido un SOAT o una FOCAT, pero existe una responsabilidad civil y hasta penal en este caso, ¿no? De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Tránsito. Doctor Jonathan Correa, ¿eso agravaría la situación jurídica de este conductor en caso tendría que afrontar un proceso penal? Claro, es un agravante. Y respecto a la pregunta de la señorita Ana, la forma en cómo se podría obtener, digamos, la reparación civil en este caso sería a través del vehículo, ¿no? Un embargo como medida cautelar, una medida cautelar antes de que se determine judicialmente la responsabilidad para prevenir justamente el pago, puede embargarse este vehículo, trasladarle este vehículo en dinero y se le puede dar esta reparación civil a los afectados, ¿no? A los afectados. Claro, esto previa incorporación de la persona como tercero civilmente responsable. Bien, también estamos interactuando contigo a través del @capital967 en el Twitter. Tenemos la pregunta, ¿cómo hacemos para cumplir pues las normas de tránsito y seguridad vial? ¿Más mano fuerte? ¿Hay corrupción aún? ¿Cuál es tu respuesta? Participa con nosotros que estamos justamente ya recibiendo varios tweets de nuestros cibernautas. Pero estamos aquí en vivo y en directo por Capital en el 212-53-53-0824-802. Una pregunta con respecto a este tema justamente que durante la semana ha sido titular en todos los medios de prensa. Hay aspectos que tienen que ver con la investigación criminal y además también con aquello que significa para todos nosotros la informalidad. Esta empresa de transportes, no voy a decir el nombre, no quisiera, pero así hay muchas empresas de transportes que no registran el nombre completo, la nómina de todos los pasajeros. Llámese que fueron embarcados en el punto de inicio o pueda que en el trayecto hayan sido incorporados, ¿no es cierto?, al viaje como pasajeros. Por eso es que no se supo exactamente, y hasta ahora de repente no se sabe si fueron 51, 52, 58 personas. ¿Esto realmente se encuentra o no se encuentra regulado, Gabriel? La responsabilidad que existe, permíteme en una parte discrepar, Roberto, existe evidentemente responsabilidad de la empresa de transportes y del camión, pero esto va a ocurrir lo de siempre. Se van a ir contra ellos, van a vender los bienes, no van a acatar el secuestro preventivo, que es una ley que existe. La empresa de transportes, el tráiler incluso, y al final las familias de las víctimas van a encontrarse con una pared y van a pasar 20 años y no van a cobrar absolutamente nada. Entonces, lo que yo estoy solicitando en varios medios es que incluyan a Norvial como tercero civilmente responsable. Ellos no han puesto esas
esos muros de contención que son tan sencillos. Hay unas barandas, ¿no es cierto? Unas barandas. Que tienen, digamos, están a modo de evitar y también a la vez advertir que existen, pues, curvas en esa zona. Por supuesto, en lo más peligroso no han hecho absolutamente nada, solamente han facturado. Entonces, ellos tienen activos, según los balances, de 203 millones de soles. Encuentras que no ha habido ninguna inversión, entonces, en seguridad. Absoluto, pero repito, tienen activos. La empresa de transporte tiene activo fijo, activo realizable y punto. Se van a perjudicar los trabajadores. Norvial tiene 200 millones de activos y han sido ellos los responsables. ¿Por qué siempre la pita se tiene que romper por el lado más débil? Más débil. Han cerrado la empresa de transporte que está en el local de La Victoria. Contra la empresa esta que ha chocado contra el bus, el camión, se van a ir contra ellos, pero la responsabilidad, a mi entender, es civilmente, legalmente, de Norvial y contra ellos hay que afilar solidariamente la concesionaria, señor. Ok, estamos con Maritza, que nos está llamando desde Surco. Buenos días, Maritza, bienvenido a La Ley es la Ley por Capital. Buenos días y antes que nada un excelente programa y les deseo muchos años de éxitos. Gracias. La pregunta puntual es la siguiente. Acaban de decir algo de embargo como medida cautelar, pero ¿qué pasaría si esta persona tiene con un hermano, primo, esposa, un bien común, está en los registros públicos? ¿Cómo harían para embargar su parte? Ajá. Ok, cuando son copropiedad, ¿no es cierto? Sí, gracias. Gracias, Maritza. ¿Tienes respuesta, Jonathan, en este momento? Sí, Maritza, justamente la figura jurídica en el proceso, porque me decían en el caso concreto era la Fiscalía, es incorporar al propietario. Si son copropietarios, a los dos se les incorpora, a los dos como tercero civilmente responsable. La figura del tercero es aquella persona que no participa en el hecho criminal. No participa, pero responde por una condición específica, en este caso el dueño del vehículo. Y si son dos dueños, a los dos dueños se les incorpora y a través de ellos se puede generar el embargo y la reparación del daño a través de eso. Entonces sí se le inscribe a ambos, ¿no es cierto? Se inscribe a porque el vehículo se encuentra pues en el registro de propiedad vehicular. Claro. Al nombre de los dos. Sí, Gabriel. Roberto, permíteme, yo me permitiría con todo respeto decirle al doctor, al abogado, por qué elude la responsabilidad de Norvial, que le explique al público a las 50 y tantas familias de fallecidos y múltiples accidentes. O sea, incorporar a Norvial. Pero dedicarnos más a eso. La empresa de transporte tiene activos de 100.000 soles. La empresa que ha chocado son pequeñeces respecto a Norvial. Creo que en cualquier parte del mundo incorporarían, ¿no es cierto? A quien es la concesionaria. Por supuesto, y sobre todo, mire, tú lo sabes, Roberto, ¿cuánto ha costado la transoceánica de Brasil con Perú y que es un elefante blanco, no sirve para nada? Y aquí donde realmente se necesita, donde vienen peruanos del norte al sur y del centro, nadie dice nada. ¿Por qué no se le toca a esta empresa? No veo que los medios de comunicación digan, esta empresa tiene responsabilidad. Ayer ha escrito en el editorial del Comercio algo de eso, pero ellos son responsables. Norvial, que es igual a Camet, y a Graña y Montero son responsables y tienen 500 millones de soles Hay que activos. ponerle la lupa. Entonces, hay que ponerle la lupa. Me gustaría la opinión de la parte penal o civil, perfecto. ¿no? Doctor, ¿es posible incorporar a la concesionaria? Claro que sí, porque justamente la concesionaria es la encargada de brindar toda la manutención, digamos, de toda la carretera, las condiciones de la carretera. Yo lo mencioné claro al inicio de mi intervención, las condiciones de la carretera que originaron también el fatídico accidente. Pero la responsabilidad de Norvial también llega aparejada con una responsabilidad también del Estado, ¿no? Más allá de también la concesionaria del Estado. También el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transporte, incluso por no vigilar, tal vez. Pero sácale plata al Estado, pues hay gente que está 30 años litigando contra el Estado. No, pero yo te digo, en el caso concreto, a Norvial, pero siempre la opinión pública, el tema social, siempre se tiene que exigir también al Estado que no permita que esta situación quede así. Ajá. Los entes reguladores, los entes que deben verificar. Vamos a ver qué dice el público. 212-5353, 0824-802. ¿Estás tú de acuerdo de incorporar como tercero civilmente responsable a la concesionaria Norvial por haber recibido millones y millones de soles y no haber invertido un sol, por lo menos, no solamente en una pancarta, no solamente un ojo de, ¿cómo le llaman? Ojo de gato, ¿no? Sí, así es. O bien de repente en estas... conitos de plástico de seguridad. Los conos de plástico de seguridad, ¿no es cierto? Telefonitos. Y todos estos diques de contención que hay en las curvas peligrosas. A ver, vamos con tus respuestas. Tenemos a Hugo.
que nos está llamando desde San Miguel. Buenos días, Hugo. Bienvenido a La Ley es la Ley por Capital. Sí, buenos días. Quería opinar con relación a la incorporación de Norvial, no solamente como una apariencia, sino por el hecho legal, jurídico. ¿Por qué? Porque los muros de contención que existen son unos muros pequeños, es como ponerle un cabe a alguien, porque en ese accidente, si hubiera habido un muro de contención de regular construcción, o sea, de contundencia, ese vehículo no puede haber caído, puede haberse recostado, como existe en la Panamericana. Sí, pues. Entonces, no es que pensamos que tendría que incorporarse, se tiene que incorporar jurídicamente, porque es la responsabilidad de ellos por concesionaria. Muy bien, muchas gracias, Hugo, por tu participación, y lo has ejemplificado e ilustrado como ponerle un cabe, ¿no es cierto?, a un bus. Prácticamente eso. ¿No? Es son una 50 pequeña... centímetros nada más. 50 centímetros de contención. Para un tráiler. Para un tráiler, tremendo. Bien, estamos aquí en Capital, son las 9:47, 212-5353-0824-802. Hay más responsables, no solamente el conductor del tráiler, no solamente tal vez la empresa de transportes de pasajeros, sino Norvial, quien es la concesionaria que debería haber tomado las precauciones, no solo la señalización, los ojitos de gato o los muritos de contención de 50 centímetros, sino muchas más providencias de seguridad que faltaron justamente y faltan hasta ahora en este serpentín de Pasamayo. Regresamos con tus respuestas en unos instantes. Bien, hablando de accidentes de tránsito y con consecuencias fatales, justamente esta semana nos hemos ya enterado que la Corte Suprema ordenó la captura y encarcelamiento de Eduardo Saetone. Edu Saetone es un personaje mediático que lamentablemente cegó la vida de una señora de nombre María Elena Coronado, y estamos con el hijo de María Elena Coronado, el señor Luis Galeno. Buenos días, señor Galeno. Bienvenido a La Ley es la Ley por Capital. Buenos días, doctor Miranda. Sí, ¿cómo ha tomado la familia esta decisión de la Corte Suprema? ¿Cuál ha sido todo este recorrido judicial que ustedes han tenido que soportar durante todos estos años? Sí, bueno, efectivamente nos ha tomado más de 5 años y medio seguir en esta lucha por la justicia por mi madre. En cierta medida el fallo que nos ha dado la Corte Suprema para nosotros nos da cierta tranquilidad y nos da esperanza que seguro lo va a haber en la Corte Superior, en una nueva instancia, para que se dicte una nueva sentencia, ¿no? Ok. Bien, ¿ustedes han recibido ya algún pago de reparación civil de parte del sentenciado? En realidad, ese tema de la reparación civil no hemos tocado nada, porque en realidad lo que queremos es la justicia, ¿no? O sea, lo que él es directamente que tengan que cumplir lo que es el mandato que le ha impuesto la Corte, ¿no? En ese caso. Bien, señor Galeno, le agradecemos mucho su participación a través de La Ley es la Ley por Capital, y nuestro reconocimiento a usted, a su defensa y a toda la familia por ejercer justamente estos derechos que se tiene de parte de las víctimas, de poder lograr sentencias cada vez más justas y que esto no quede completamente impune como parecería que habría quedado con sentencias de primera instancia. Claro, lo que pasa es que, bueno, en realidad nosotros tenemos la imparcialidad. En este caso, la Corte Suprema ha sido imparcial en dar este fallo de la nulidad, y queremos que la nueva sala que revise también sea de manera imparcial, ¿no? Que emita la sentencia. Y en todo este caso siempre ha habido la dilatación de parte de ese señor Saetone, y bueno, ha tratado de dilatarlo cuanto antes posible todo el caso, ¿no? Entonces se ha valido de toda artimaña legal, con cambio de abogados, con cambio de direcciones para notificarlo. Asimismo, la conducta procesal que él ha tenido durante todo este tiempo, pues el negarse a hacer el examen toxicológico, a
la excesiva velocidad con la que iba y que ha sido demostrada por los peritos y que verdaderamente la Corte Suprema ha aceptado todos los peritajes, ¿no? Y evidentemente nos da la razón que es la justicia lo que estamos reclamando nosotros, ¿no? Muy bien, muy bien. Un aplauso a la Corte Suprema entonces por esta decisión que ha logrado pues que se ordene el encarcelamiento de Eduardo Saetone para que se proceda a una nueva resolución, una nueva sentencia. Gracias, señor Galeno, por su participación en La Ley es la Ley por Capital. Gracias, doctor Miranda. 5 años y medio, doctor Jonathan Correa. Quiero que en estos breves minutos que nos faltan para que culmine el programa, usted nos explique cuál es el vía crucis que tiene que pasar la familia luego de que se produce un accidente de tránsito con consecuencias fatales. ¿Cuál es, digamos, la primera instancia? ¿La policía, la fiscalía? ¿De ahí a dónde pasa? ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Le explico. Los 5 años que se ha hecho en el caso concreto es una manifestación pura de las barreras de la burocracia que existe en el Poder Judicial. No debería durar tanto. En principio este es un proceso sumario, entiéndase, lo más célere, claro. Pero a pesar de esa naturaleza ha durado 5 años y todavía no termina. Usted ha escuchado a la víctima, a la familiar, y nos ha dicho, falta todavía el pronunciamiento de la sala. Así es. Todavía no termina. El vía crucis, bien, pasa mi accidente de tránsito, toma de conocimiento a la policía, emite... 9 de la mañana un accidente con consecuencias mortales. En el día tiene que constituirse la policía, la fiscalía. Si, levantamiento de cadáver, si el daño está evidente, como en el caso de los 52 fallecidos, al máximo en 48 horas ya debe estar formalizándose. Denuncia. Una vez formalizada, debe darse ya, si está tan claro como en los 52 fallecidos, hay elementos que dicen que el hecho está acreditado, no se puede justificar una investigación de 1 año, por ejemplo. Tiene que ser más célere. ¿En qué tiempo la policía elabora el documento de la investigación técnica policial? Por ejemplo, en este caso concreto de la curva del diablo, no se demoró ni 3 días. En 1 semana puede estar un caso formalizado y con prisión preventiva. En este caso fue 3 días nada más. Y se dio todo. Ahora, la prisión preventiva que se le ha dictado a ese conductor es por 9 meses, me parece. Por 9 meses. ¿Se tendrá que esperar 9 meses o podría haber un juzgamiento, digamos, inmediato? Justamente la prisión preventiva a la persona que está siendo investigada lo pone en una situación específica, que es que su proceso se resuelva más rápido. No hay justificante alguno para que la fiscalía espere 9 meses y recién acuse. Entonces, ¿cómo puede ser que el caso Saetone esté durando 5 años y medio y todavía no hay una sentencia definitiva? Esto es vergonzoso, escandaloso. Es un tema burocrático. Realmente es como para pedirle al señor presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que presione a estos juzgados de tránsito y seguridad vial a que trabajen de una manera más coordinada y con más celeridad. Claro. ¿Cuál es tu experiencia, Gabriel, en estos casos? Roberto, pero asumamos que demoren, ha sido sumarísimo el caso de la investigación del atestado policial, pero asumamos que el juez sentencie en 2 años. La reparación civil en el Perú, cada muerto vale entre 10 a 15 mil soles. Y eso lo pueden constatar. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Últimamente se está aumentando ese ratio. O sea, ese es el valor que le está dando un magistrado a la vida humana. Ahora, dale a las víctimas esa sentencia. Vaya usted a cobrar. En ese interín ya se hicieron de propiedades, ya se dieron, ya han hecho anticipo legítima. ¿Y a quién van a cobrar? O sea, las víctimas están totalmente desamparadas. Por eso reitero, irse contra la empresa de transporte, irse contra el camión, está dado, pero aquí tiene que quedarse con una empresa que fue responsable y tiene espaldas anchas financieramente hablando. Y el Poder Judicial hacer respetar su decisión, porque justicia que llega tarde no es justicia. No es justicia, de ninguna manera. Tenemos tweets de nuestros cibernautas y vamos a pedir a nuestro productor, Roberto Candela, que pueda él compartirnos algunos de estos tweets de nuestros oyentes, televidentes y cibernautas. Doctor, muy buenos días. Un saludo también a usted y a sus invitados esta mañana aquí en La Ley es la Ley. Hemos planteado la pregunta en nuestro Twitter, ¿cómo hacer cumplir las normas de tránsito y seguridad vial? ¿Hay corrupción o hay mano blanda? Esto es lo que dicen algunos de nuestros tuiteros. José dice, es cosa de criterio. Si un tipo tiene muchas faltas, ¿cómo sigue manejando? ¿Quién lo permite? Se pregunta. Si se repite y saben que tiene faltas, ¿por qué aún maneja? ¿Policía o empleador? La cuestión es el poco valor a la vida, eso creo yo. Mario Aldo responde, basta
basta de mano blanda, sanciones más fuertes. Bátori Domínguez nos comenta, antes de coimear con la onerosa multa, comiencen por parchar las pistas y mejorar las señalizaciones. Se necesita autoridad única porque todos quieren la suya. Y Marco Antonio también nos comenta a nuestro Twitter, @capital967. Se debe empezar a educar desde las escuelas y se debe tener policía seria y comprometida. Los policías actuales son caricatura. Para empezar, ellos no respetan nada y no pasan de ser, entre comillas, no dice, pone él, guachimanes. Si no crees, chequea su trabajo en cualquier calle. Son algunos de los comentarios de esta mañana aquí en @capital967 en el programa La Ley es la Ley, doctor Miranda. Bien, muchas gracias a nuestro productor periodístico Roberto Candela, quien nos acaba de leer justamente la participación a través del tweet @capital967. Bien, vamos terminando y de repente algunos tips finales, mi querido Gabriel, con respecto a lo que es los seguros y también a la parte del proceso judicial, doctor Jonathan Correa. Sí, Roberto, gracias por la invitación. Es conocidísimo por la opinión pública que los accidentes de tránsito han causado en la década del 80 al 90 más muertos que el terrorismo. El gobierno de turno se puso los pantalones, se ajustó los cinturones y acabó con el terrorismo. Han pasado 3 décadas. ¿Qué están haciendo los sucesivos gobiernos del señor Toledo, del señor García, del señor Humala y actualmente para acabar con esta epidemia social oculta, como lo llama la Organización Mundial de la Salud, que son los accidentes de tránsito? Quieren seguir que hayan viudas, huérfanos y encima pagarles indemnizaciones bajísimas. Irrisorias. Irrisorias y con sentencias judiciales que le dan a una viuda, repito, por un muerto que tiene 40 o 50 años porque su esperanza de vida es corta, 10.000 o 15.000 o 20.000 soles. Es ridículo. El otro lado, la otra parte, los agresores contratan estudios de abogados fuertes, coimean jueces, coimean secretarios y abusan, que lamentablemente, y con esto termino, en la base de la pirámide socialmente hablando, están los más afectados. Y se dilatan los procesos, ¿no es cierto? Se van a la defensoría, no tienen ayuda. Le dicen, búsquese un abogado de oficio y el abogado de oficio los cambian 4 o 5 veces. Un breve llamado a las empresas de seguro. Por favor, Gabriel, porque hay empresas de seguro que están comprometidas también en esto y se hacen, digamos, se hacen los locos, ¿no es cierto? Roberto, no quieren pagar. Tú has viajado al extranjero, has ido a Estados Unidos. Hacen lo mismo cuando hay un siniestro. Has visto cuando salen con unos cheques gigantescos y le dice, cada viuda tiene 200.000, 300.000 dólares, váyase mañana a cobrar. Aquí salen a vender sus productos de seguros, y después, pero cuando hay un siniestro se esconden o cuando transmiten hablan con jergas que nadie lo entiende. Entonces aquí tienen que ser simétricos. Y esa es otra cosa. Nunca pagan o buscan la letra chiquita, el oscurantismo para abusar de una persona que ha confiado en la protección de un seguro. Gabriel, un teléfono, por favor, o una página para que podamos encontrarte, aquellos que tienen necesidad sobre tus servicios. Pueden googlear, ponen Gabriel Bustamante y nos van a encontrar, o al 470-0814. Muchas gracias. 470-0814, Gabriel Bustamante. Y estamos con Jonathan Correa, abogado especialista en Derecho Penal. Sus palabras finales de reflexión con respecto a estos casos. Palabras finales, y esto ya en relación al Poder Judicial. Toda decisión judicial es manifestación de una política criminal. Todo enunciado del juez es manifestación de lo que el Estado quiere. Y si el Estado no quiere ver estos casos y los delega y le da importancia a otros, se ven casos en los que un caso que puede terminar en un año, mucho por decirlo, terminan 5 años y no termina. Eso es un grave llamado también al Poder Judicial. Más celeridad, ¿no es cierto? A la reestructura del Poder Judicial. Más celeridad, señores jueces, porque hasta ahora no tenemos sentencia con respecto al caso del Cerro San Cristóbal, ¿no es cierto? Exactamente. Pero, Roberto, el caso de Ivo Dutra, periodista, el joven, hasta ahora no hay indemnización. Terrible, terrible. Así estamos en el Perú, como se dice, lamentablemente. Bien, esperemos mejorar y en este año del diálogo y de la reconciliación nacional podamos mejorar estas taras, ¿no es cierto?, que lamentablemente todavía arrastramos en nuestro país. Hasta aquí La Ley es la Ley. Suena la campana porque en unos instantes ya viene Tu Negocio, Tu Marca con el gran Roberto Candela, mi tocayo Roberto Candela, que tiene cosas muy especiales para compartir con ustedes en esta mañana. Gracias, Vanessa Alexander, Chipi, gracias, Jackie, gracias,
señor Luis Valencia, por las imágenes de calidad a través de Capital Televisión. Con ustedes será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Es mi vida y yo soy